Bueno, muy buenas tardes, gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciado, gusto de saludarlo. Buenas tardes, licenciado. Saludos, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Bueno, vamos al inicio de la clase. Nos hemos quedado analizando precisamente la parte final de lo que hace un tribunal de conciliación. En el artículo 394, pues ya resulta que no se llegó a ningún arreglo, no se llegó a ningún compromiso de ir al arbitraje. O sea, no se solucionó el problema, el planteamiento que hicimos del conflicto en el 377, pues no se llegó absolutamente a nada. Ni se dijo, bueno, señores, como nosotros estuvimos de acuerdo, entonces vamos a ir al arbitraje. Entonces, lo que dice el artículo 394 dice, en caso que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre qué, la legalidad o ilegalidad del movimiento, pronunciamiento que hay que esperar para irnos a la huelga o al paro si son patronos. El auto, o sea, la resolución de este tribunal será dictado bajo reserva. ¿Por qué? Porque todavía faltan dos situaciones concretas. Primero, que debe cumplirse con los requisitos establecidos en el 241 y 246. Vamos a hablar de 241, que es la huelga. ¿Qué requisitos son? Son tres. Cumplir con lo indicado en el artículo 239, haber agotado la conciliación y que apoye la mitad más uno de todos los trabajadores que laboran en la empresa. Ese dato es muy importante para ustedes, la totalidad, la mitad más uno de la totalidad de trabajadores de la empresa. Adicionalmente a eso, allá se tiene que sí apoya. Entonces, bajo reserva la resolución del juzgado, ¿por qué? Porque obligadamente tienen que conocer la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Esta es la que emite la resolución en definitivo, ¿sí? Por eso, si yo les preguntara a ustedes quién emite cuando se le solicita a un juez que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de una huelga, ¿quién es el que emite la resolución definitiva? La Sala de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo. ¿En qué plazo? Dentro en las 48 horas siguientes a aquellas en que recibió los autos. El secretario de este tribunal comunicará vía telegráfica la parte dispositiva de la resolución, lo más importante, lo que se resolvió. ¿A quiénes? A los delegados de las partes, o sea, patronos y trabajadores, a la Inspección General de Trabajo y también a la Dirección General de la Policía Nacional, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para mantener el orden. Vamos a dejar esta partecita para terminar. Bueno, ya resultó que el juez dijo en la resolución que la huelga es legal. Ya la sala, precisamente, también emitió esa resolución dentro de las 48 horas y dice, señores, la huelga es legal. Entonces el artículo 395 dice, fíjense, pues ya nos declararon legal la huelga, pero todavía nos queda que nosotros podamos con el patrono ponernos de acuerdo y decir, señor patrono, señores trabajadores, tomemos una decisión mejor, como no tenemos una solución todavía definitiva al planteamiento de los conflictos, a las peticiones que ustedes plantearon, en las que nos pusimos de acuerdo, lo vamos a comunicar al tribunal de arbitraje. Pero, ¿por qué no decidimos esto y vamos a un tribunal de arbitraje para obtener
lo que es una sentencia colectiva, también se le conoce como sentencia de arbitraje o laudo arbitral. Entonces, bueno, tienen ese derecho. Pero si no hubiera arreglo, no hubiera suscrito ningún compromiso de arbitraje, ¿qué plazo tienen los trabajadores? Ya la huelga fue declarada legal, ya le notificaron. Entonces, dice que los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga, que fue calificada como legal. Y ya sea contados a partir del momento que se emitió la resolución de la sala, que se notificó. Confirmando el pronunciamiento del juez, pasado este término sin haberla declarado, deben acudir al arbitraje obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Vean, pues, la huelga ya terminó la conciliación, no se fue a ningún arreglo, no hubo compromiso de arbitraje. Imaginemos los trabajadores, ¿sí? Tenemos el derecho de acudir a un juez y a pedirle al juez respectivo que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. Este emite su resolución bajo reserva, que es la sala la que define, la que resuelve en definitiva 48 horas después de que le llegan los autos. Ya declaró legal la huelga, ya estamos que la huelga es legal. Entonces, el 395 lo que dice es que ya declarada la huelga, nosotros tenemos 20 días para declararnos en huelga. ¿Sí? Y ahí está a partir de cuándo. Pero resulta que por diferentes circunstancias nosotros no fuimos a la huelga. Fíjense, ya está calificada legal, ya se cumplieron con los requisitos del 241, pero no decidimos no ir a la huelga. No terminó el conflicto ahí, no perdimos la oportunidad, no, la ley nos permite todavía el arbitraje obligatorio. ¿Qué significa esto? Que vamos precisamente a acudir al tribunal de arbitraje para que dicte una sentencia colectiva o laudo arbitral en relación a las peticiones que hicimos en el artículo 377. ¿Sí? Solo déjenme ver, vamos a dejar entrar algunos por acá. Bueno, entonces les indicaba que ya fue calificada, tenemos 20 días. Y si usted es patrono para un paro legal, únicamente tienen 3 días, ¿oye? 3 días para poderlo hacer. ¿Vamos? Ese es el 395, ¿sí? Nosotros vamos a cumplir el 241 y ellos el 246. Pero vamos a regresar al último párrafo del artículo 394. Resulta que nosotros, trabajadores de la empresa panificadora La Guatemalteca, decidimos ir a la huelga sin cumplir ningún requisito. Sencillamente estamos cansados de los abusos, de la falta de pago de salarios y de aquellas condiciones que no son apropiadas para el desempeño de nuestro trabajo, y decimos, señores, vámonos a la huelga. Y hay empresas, acabo de conocer una que se fue a la huelga así, de hecho. Nada, dijo, suspendamos y ahí miremos qué pasa. Fíjense, esas huelgas de hecho son ilegales, pero la legalidad o la ilegalidad de la misma únicamente puede ser a través de una declaración judicial. Si nosotros, los trabajadores de la panificadora La Guatemalteca, nos fuimos a la huelga, el patrón nos asiste el derecho de acudir a un juez de trabajo y previsión social por medio de un incidente que va a tener de plazo únicamente 5 días, va a tener de prueba únicamente 5 días para que se pronuncie sobre la ilegalidad de la huelga. Hasta que tenga precisamente esa declaratoria, él tiene derecho a comenzar a darnos un plazo para que nosotros nos demos por despedidos o bien para despedirnos sin responsabilidades de parte. Eso significa sin el pago no de las prestaciones laborales, sino de la indemnización. Acuérdense que hay unas que son irrenunciables, no se puede renunciar aún en este momento, pero sí de indemnización, ¿sí? Entonces, vamos a ver, la huelga declarada de hecho, el paro declarado de hecho, le asiste a la parte de acudir a un juez para pedir que la declaren ilegal. Eso se va a tramitar a través de los incidentes y únicamente por un periodo de prueba de 5 días.
Ya el juez la declaró ilegal, entonces ahí ya tiene la facultad, le van a dar un plazo para que nos despida, para que cancele nuestros contratos de trabajo. Eso es en cuanto a la huelga de hecho. Pero vamos a continuar a la huelga donde nosotros hicimos todo el trámite. Bueno, ya resulta que estamos nosotros, ya la huelga fue declarada legal. Ahora vamos a pedir que la huelga sea justa o injusta. Sí, pero ¿qué es esto? Porque aparte de declararla legal, sí, legal quiere decir que hemos cumplido con todos los requisitos de ley, pero ahora ya estamos en huelga y necesitamos que nos solucionen el problema. Entonces tenemos una alternativa de precisamente acudir nuevamente al juez respectivo para pedirle que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento. ¿Sí? Y para eso vamos a tener lo que establece el artículo 242 y 252. Dice el artículo 396, si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declara la huelga o el paro en su caso, cualquiera de los delegados o de las partes, de los delegados de las partes puede pedir al respectivo juez en cualquier momento posterior a dicha declaratoria que se pronuncie sobre la injusticia o injusticia del movimiento. Y para los efectos debemos de cumplir con lo que indica el artículo 242 y 252. Veamos qué dice el 242. ¿Quién nos apoya con la lectura? Y alguien más que apoye con el 252. Por favor, Padre. Y después me lees el 242, que es de la huelga. Y Karina Maribel me lee el 252, que es del paro. Muy bien. Dice artículo 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos del trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo, o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que durante la huelga y los que hubieren laborado no tendrán derecho a salario doble. Bueno, vean, ese es el primer efecto. Tal vez lo más importante acá es que no nos olvidemos nosotros de que, por ejemplo, Pero poco a poco. ahora tenés encendido tu micrófono. Te lo vamos a apagar por aquí. Bueno, les indicaba, vean pues, los efectos son exactamente son de carácter económico. Pero estamos hablando de la legalidad. ¿Qué es lo que pasa con el planteamiento de un conflicto? Ya nos dejaron legal, pero ¿qué pasa con nuestras peticiones? Nosotros en el pliego de peticiones tenemos reivindicaciones de carácter social y de carácter económico. De carácter económico, por supuesto, podemos estar en incremento de salario, podemos estar pidiendo bonos, y en la parte de reivindicación de carácter social, por ejemplo, podemos estar que nos aumenten un día de vacaciones por cada año laborado, y que les dijera yo que nos permitan modificar un poco el horario, bueno, tantas cosas que podemos pedir nosotros en un pliego de petición especialmente. Pero van a haber reivindicaciones de carácter social y de carácter económico. Sobre eso es que se debe pronunciar la justicia en justicia del movimiento.
Bueno, este pronunciamiento deberá hacerlo el juez dentro de los 15 días siguientes a aquel en que solicitó. Para el efecto, podrá pedir a las partes la prueba que considere necesaria. Y si lo estime oportuno, que es importantísimo hacer pregunta de examen, recabará examen o el dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a rendirlo dentro del término de 10 días. Todo ello sin perjuicio del derecho que le corresponde a las partes de aportar su prueba. ¿Sí? Bueno. Luego vamos a ver, calificada de justa la huelga o injusto el paro, el juez debe tomar todas las medidas necesarias tendientes a garantizar el efectivo pago de las responsabilidades determinadas en el artículo 242, segundo párrafo, y 252, último párrafo. La resolución debe contener razones que la fundamentan, término dentro del cual deben reanudar las actividades de los trabajadores de la empresa, prestaciones que el patrono debe conceder en caso de huelga, la obligación del patrono a pagar salarios por el término que dure la huelga, si está facultado a los trabajadores debe seguir otorgando, en caso de que el patrono se negare a otorgar prestaciones indicadas en el inciso C de este artículo, los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga, deberán liquidarse y pagarse judicialmente. En cada periodo de pago, pudiendo, en caso de negativa patronal, acudir a la vía ejecutiva sin perjuicio de los demás derechos en este código. ¿Sí? Y las demás declaraciones que el juez estime conveniente. Calificada de injusto una huelga o de justo un paro, el juez debe proceder en el primer caso en la misma forma que indique el párrafo anterior, en lo que sea procedente, a efecto de garantizar las responsabilidades establecidas en el artículo 242, último párrafo, y en el segundo caso debe autorizar expresamente al patrono para que ejercite el derecho que le concede el artículo 252. Todo eso sin perjuicio de las autoridades penales en que haya incurrido. Regresemos al 252 ahora. ¿Quién me lo va a leer? ¿Quién te lee? Ahorita se lo leo. Dice, paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injustos, cuando son imputables al patrono. Si los tribunales de trabajo y previsión social declararan que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso B del artículo anterior. En el caso del paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrón. Bueno, vean pues, entonces vamos a estar con estos dos artículos, 242 y 252. Quiero regresar y, por favor, esta no va a ser pregunta de examen, sino para el final. Fíjese que en caso de huelga declarada legal y justa, el trabajador que por la naturaleza de su trabajo, fíjese que nosotros estamos en huelga, no estamos trabajando, estamos holgando. Pero resulta que Luz de María Figueroa, por la naturaleza de las funciones que desempeña en la empresa, ella tiene que seguir laborando. Entonces, lo que la ley dice que a Luz de María Figueroa es el único caso, que la ley establece que tiene derecho a doble salario. ¿Sí? Es el único caso. Esa va a ser pregunta definitiva, no de ahorita, sino al final. Entonces va a tener derecho a doble salario. ¿Sí? No nos vayamos a confundir con lo que dice el artículo 159 del Código de Trabajo, que se refiere a la indemnización, que lo constituye un doble salario, que lo establece precisamente el trabajo a domicilio. ¿Alguien que tenga el 159, por favor? Buenas tardes, licenciado. Artículo 159. Ajá. Las retribuciones de los trabajadores a domicilio deben ser canceladas por entregas de labor o por periodos no mayores de una semana y en ningún caso pueden ser inferiores a las que se paguen por iguales obras en la localidad o a los salarios que les correspondería en aquellos si trabajaran dentro del taller o fábrica de un patrono. El patrono que infrinja esta disposición debe ser sentenciado a pagar una indemnización a cada uno de los trabajadores equivalente al doble de los salarios que haya dejado de percibir. Bueno, si se dan cuenta, ahí habla de una indemnización que es diferente, porque a Luz de María le van a pagar el salario doble. Bueno, ahí es una indemnización, güey.
El único caso que la ley reconoce pagar el doble salario es en una huelga declarada justa, legal y justa. En el trabajador que por su naturaleza le tocó que elaborar. ¿Sí? Bueno, veamos hoy, ya leímos el 252, ¿no? Sí, licenciado. Ya lo leí, bueno. Bueno, jóvenes, entonces ahí terminaríamos prácticamente. Vean, pues, si hacemos un resumen, ¿sí? Veamos qué pasa con un tribunal. Bueno, por favor, el arreglo directo 374, 375 y 376 me lo estudian para efectos de examen. El material para este examen ya se los enviamos, ¿sí? Ya se los enviamos. Vamos a evaluar hasta lo que miremos el día de hoy. Bueno, ¿a qué quería llegar yo? Vamos a ver, planteamos el conflicto colectivo en el 377, ¿sí? Lo planteamos como un duplicado. Si no llegan a los requisitos, el juez de oficio los va a cumplir. Luego, ya teniendo el señor juez nuestro memorial, nuestra petición, dice que a más tardar al día siguiente debe notificar al patrono, quien debe de tener sus 3 delegados también. Luego dice de que ya estando emplazada la entidad, dice que si el patrono nos quiere despedir, entonces nosotros debemos de acudir precisamente a un incidente. Él únicamente nos puede despedir con autorización judicial a través de un incidente, y nosotros pedíamos la reinstalación a través de un incidente. Pero interesante lo que dice el último párrafo del 380. Pónganle mucha atención, que eso se lo puedo evaluar. ¿Qué es lo que dice? Dice que para efectos de la reinstalación contenida en el artículo 209, que es la formación de un sindicato, el derecho que tenemos de inamovilidad, le es aplicable exactamente el incidente que establece el 380. Voy a hacer una pregunta de examen, decirles, ¿cuál es la base legal del incidente que debemos de plantear? Patronos o trabajadores, dependiendo, si nos quieren despedir o queremos que nos instalen, de la formación del sindicato del 209. La base legal sería el artículo 380. Alguien que tenga su código, el 380, último párrafo, por favor. Yo, licenciado. Artículo 380. Si se produce terminación de un contrato de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos, y en caso de desobediencia duplicará la sanción conforme. Pero léete el último párrafo nada más del 380. Muy perfecto. El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal, y en la misma resolución designará a uno perdón, licenciado, creo que me confundí. El último párrafo me dijo, Brali. Sí. Perdón, compañeros. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este código. Bueno, entonces, el 209 es la formación de un sindicato. Usamos derecho de inamovilidad, pero si nos llegan a despedir, nosotros tenemos que acudir al incidente. En el 209, si usted lee, no le habla en qué vía es. Entonces, la base legal del 209, que nos despidan o que el patrón nos quiera despedir por justa causa, ambos podemos acudir a un incidente. ¿Cuál es la base legal de aplicación del 209? Artículo 380 del Código de Trabajo. ¿Estamos? Bueno, regresemos entonces a lo que en realidad estábamos nosotros en eso. Entonces ahora tiene 12 horas el juez para poder integrar o poder formar el Tribunal de Conciliación. Ya formado el Tribunal de Conciliación, dice que van a conocer las excusas, las recusaciones. En un caso, pues hay una excusa, pues está el procedimiento cómo se va a integrar.
y luego después de conocer las excusas dice que en ese momento se declara competente. ¿Sí? En ese momento, después de conocer los impedimentos, las excusas o las recusaciones, en ese momento el Tribunal de Conciliación se declara competente. Ya competente va a tener la primera audiencia, que va a ser durante las 36 horas. 2 horas antes va a escuchar a cada una de las partes en forma separada, para que precisamente en el momento de ya dialogar, van a tratar de formularles algunas recomendaciones para que se pueda dar un arreglo. Pero resulta que fracasó. Entonces dice que tienen todavía la opción de una segunda audiencia que se va a programar dentro de las 48 horas. Siempre van a escuchar 2 horas antes a las partes para formular alguna solución ecuánime. Bueno, resulta que se llegó a un acuerdo. Entonces yo les he dicho a ustedes, y por favor lo anotan, si yo les preguntara base legal para un convenio colectivo de condiciones de trabajo dentro de un conflicto de carácter económico-social, artículo 386. ¿Qué efectos tiene si el patrono firmó y no quiere cumplir? Tenemos 2 opciones: ejecutar lo pactado o bien irnos a la huelga. Esa solución es notar. Bueno, resulta que no llegamos ya a ningún arreglo, entonces se levantan las actas respectivas. Ustedes saben que el informe lo presentan ante la Corte Suprema de Justicia y exactamente el trámite de la conciliación es únicamente de 15 días. Ya terminamos la conciliación, toda la ley nos da varias opciones. Primero nos da la primera opción de decir, señores, vamos a poner, ustedes tienen 24 horas para plantear sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, lo que vimos en el 394. Bueno, pero resulta que nosotros nos declaramos legal, en esos 20 días no declaramos la huelga, todavía el conflicto no está que lo perdimos, no, por favor. El conflicto sigue planteado, lo que la ley dice de que si nosotros no hacemos uso de esos 20 días para irnos a la huelga, lo que nos queda es el arbitraje obligatorio. ¿Qué es el arbitraje, el arbitraje obligatorio? Bueno, hay 2 clases de arbitraje, potestativo y obligatorio. Pero bueno, ya tenemos la legalidad de la huelga, nos dimos cuenta que el juez tiene que esperar que hasta que la sala resuelva, la sala es la que resuelve en definitivo. Ya teniendo todo eso nosotros, entonces ya planteamos sobre la justicia e injusticia del movimiento. Eso significa que ya estamos en huelga, pero decimos, señor juez, nosotros queremos una solución al planteamiento de nuestros conflictos. Y entonces se va a pronunciar sobre la justicia e injusticia del movimiento. Va a requerir un informe que es importante, que es un informe técnico, económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El análisis, el perfil que va a tener la empresa para ver si puede cumplir con los requerimientos de la clase de trabajador. Entonces, ya deteniendo nosotros todo eso, ya quedamos que si Luz de María, por su naturaleza de su trabajo, mientras todos estamos en huelga y está trabajando, le corresponde el derecho a doble salario. Esa pregunta la vamos a hacer hasta el examen final, no en este parcial. Entonces, ya entramos a lo que es el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Vean, pues, el arbitraje es que nosotros vamos a someter nuestro conflicto plantado en el 377 de común acuerdo, lo vamos a someter potestativamente para que se integre un tribunal de arbitraje y dicte una sentencia. Que esa sentencia se le puede denominar sentencia colectiva, laudo arbitral o sentencia arbitral. ¿Sí? También puede ser obligatoriamente. ¿Y qué en caso? Ya vimos un caso. Si no nos vamos a la huelga en 20 días, nos queda todavía el arbitraje obligatorio. Si usted es patrono y tenía 3 días para declarar el paro y no lo hizo, tiene todavía la opción del arbitraje obligatorio. Entonces, eso es en concreto el arbitraje. El arbitraje lo estamos integrando con un juez y 2 vocales, un representante de patronos y unos trabajadores. Ellos van a vengar dietas, eso ya lo vimos, entonces ya está integrado. Pero vamos a ver, todavía no está integrado. Entonces nos vamos a una definición que tiene aquí Guillermo Cabaneras, que dice que es toda decisión dictada por un tercero con autoridad para ello.
en una cuestión o asunto, integrado para ello en un sistema para obtener justicia, sin recurrir a medidas extremas, pero ateniéndose al derecho de justicia. Lo que está indicando, señores, ya no nos vamos a ir a la huelga, nos vamos a someter ese conflicto que plantamos en 377, queremos que nos resuelvan en una sentencia. ¿Quién lo va a resolver? Un tribunal de arbitraje. Acuérdense que estamos en conflictos colectivos de carácter económico-social. La naturaleza jurídica del arbitraje, como contrato y como jurisdicción limitada. Como contrato, 2 casos. Cuando ha surgido la controversia y las partes deciden renunciar al litigio para someterla a una decisión arbitral, eso se le denomina contrato de compromiso. También dice la doctrina, cuando no exista litigio y las partes tienen una cláusula compromisoria en el derecho común para someter sus conflictos a una decisión arbitral. Como jurisdicción limitada, es la que adopta nuestra legislación laboral vigente y que las decisiones de los conflictos colectivos deben resolverse por la vía judicial. Estas potestades jurisdiccionales también, por favor, no las vamos a ver, sino, bueno, note, facultad de conocer una cuestión litigiosa determinada, vocatio, potestad para obligar a las partes a comparecer al juicio, coerte, potestad de emplear medidas de fuerza para el cumplimiento de las resoluciones dictadas en el proceso sobre las personas o cosas. Judicio, potestad que tiene el juez para dictar sentencia poniendo fin a la controversia y ejecuta. El poder del imperio para el cumplimiento y tratamiento de las resoluciones judiciales mediante el uso de la fuerza pública. Esto también se lo voy a preguntar hasta en el examen final, no en este examen. Bueno, la procedencia. Nos vamos a ir directamente al artículo 397, ¿sí? En el artículo 397 vamos a encontrar lo siguiente, ¿sí? Vamos a encontrar, el arbitraje procede en 2 casos, potestativamente y obligatoriamente. ¿En qué casos procede potestativamente? Son 2 casos. Cuando las partes así lo acuerden, antes o inmediatamente después del trámite de la conciliación. Segundo, cuando las partes así lo convengan, una vez se haya ido a la huelga o al paro, calificados de legales. Fíjense que ya declaramos nosotros, estamos en huelga, pero en ese momento todavía hablamos con el patrono y tomamos la decisión precisamente de acudir nosotros al arbitraje. Ambas partes así lo acordamos. Si lo veo potestativa, es una decisión de ambas partes, ¿sí? Obligatoriamente, aquí si no hay alternativa, aquí nos tenemos que ir al arbitraje. ¿En qué casos? 3 casos concretos. En los casos en que una vez calificados como legal la huelga o el paro, transcurra el término correspondiente que se haya realizado. Lo que vimos, 20 días, 20 días y nosotros nos fuimos a la huelga. Nos queda el arbitraje obligatorio. Patrono, 3 días y no fue el paro, le queda el arbitraje obligatorio. B, en los casos de los incisos A, C y A, B y C, aquí está el D del artículo 243 del Código de Trabajo. Veamos el 243 porque solo tiene 3 cosas. Aquí habla de los servicios públicos, de los servicios públicos. Pero para que nos quede ahí los que graban, miremos que dice el 243. ¿Alguien tenga su código? Se lo leo, licenciado, todo el artículo. Por favor. Dice artículo 243. No podrá llegarse a la realización de una huelga. A, por los trabajadores de la empresa de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. B, por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo públicos y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones.
Mientras no se proporcionare el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economías públicas, y C, fuerzas de seguridad del Estado. Cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce del conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394 de este código, y solo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, convocará a las partes en conflicto a una audiencia que se celebrará dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas para que se establezca un servicio mínimo mediante turnos de emergencia. A falta de acuerdo entre las partes, los turnos de urgencia serán fijados por decisión judicial dentro de las 24 horas de fracasada aquella audiencia. En ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio mínimo se fijarán entre el 20 y el 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate, o en los casos de huelga gremial de los trabajadores de la misma profesión u oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio. El tribunal competente procederá de la misma forma aun cuando la huelga no concierna a un servicio esencial, según la definición precedente, cuando la misma, por su duración o repercusiones, adquiera tal dimensión que se haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población. Vean, pues, entonces ya quedamos que son servicios públicos, ¿sí? Permítanme que estaba impidiendo ingresar. Son servicios públicos, sí, en concreto, para hablar del 242. Y se dieron cuenta, Karina, yo creo que no tiene inciso D, ¿no? Solo tiene A, B y C. ¿Solo corroborame eso? Sí, solo A, B y C, no tiene D. Yo que hagamos esa corrección en nuestro código que no tiene el D. Bueno, en el caso, en el tercer caso, este es el segundo caso, el obligatorio, ¿sí? O sea, todos estos tipos de servicios públicos no pueden ir a la huelga, sino que tienen obligadamente que irse al arbitraje obligatorio, ¿sí? Ellos no tienen opción, porque son servicios públicos que no se pueden suspender. Inciso C, en caso de que la solicitud de calificación de legalidad o ilegalidad de la huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenare con el requisito que alude el artículo C del artículo 241. ¿Cuál es ese? Exactamente es esto. Siempre que el número de trabajadores que apoyan el conflicto constituya por lo menos por mayoría absoluta del total de laborantes de la empresa, o sea, la mitad más uno. Eso ya lo vimos. Fíjense que si ya el juez nos manda a hacer el recuento y no nos apoya la mitad más uno, no termina el conflicto ahí. Lo que la ley indica es que nos vamos al arbitraje obligatorio, ¿sí? Resulta que el recuento no se pudo, entonces, bueno, señores, no tienen derecho a la huelga, pero obligatoriamente tienen el derecho de irse a un arbitraje. En caso del inciso B, o sea, previstos en las lecturas que Karina le dio, por favor, que Karina le dio lectura, el A, B y el C del 243. En el caso del inciso B, el arbitraje potestativo, perdón, está hablando del potestativo. Permitidme, el caso del potestativo, dice cuando las partes así lo convengan una vez se ha ido a la huelga o al paro, ¿sí? En el caso del inciso B, del arbitraje potestativo, las partes al acordarlo deben de activar nuevamente sus labores, ¿sí? Ese es un requisito esencial y van a someter a consideración del respectivo tribunal la resolución. Las actividades de labores dice que es lo que pasa es de que si nosotros no, fíjense pues, ya declaramos la huelga, pero decidimos no, hablamos con el patrón y nos vamos al arbitraje. Ese arbitraje se llama obligatorio, pero dice que nosotros debemos de incorporarnos nuevamente a nuestras labores. Ese extremo lo tenemos que hacer una declaración a ambas partes,
y todavía el juez lo puede verificar. Eso es lo que dice el 397 en el último párrafo. Y el 398 del segundo párrafo del Código de Trabajo. En los casos de arbitraje obligatorio, el juez convocará a las partes y levantará un acta que contenga los requisitos enumerados en el párrafo anterior. Pero el 398 me gustaría que lo leyéramos completo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Quién nos apoya ahí? ¿Puedo leer, Lick? Por favor. Creo que la compañera habló antes. Por favor. Veámoslo, ¿quién me lo lee? Artículo 398. En los casos de arbitraje potestativo, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito los motivos de su diligencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo, designado además de 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos de conformidad con lo que preceptuado en el artículo 409. Ese es lo que dice que los parientes dentro de los grados de ley y todo lo demás. Continúa. Señalado lugar para recibir las notificaciones, en caso no llenaren este requisito, el juez ordenará subsanar la omisión. Falta. En los casos de arbitraje obligatorio, el juez convocará a las partes y levantará una acta que contenga los requisitos enumerados en el párrafo anterior. Bueno, vean lo interesante, pues. En la parte del arbitraje potestativo, bueno, vamos a ver en qué puntos nos ponemos de acuerdo y en cuáles tenemos divergencia. Entonces dice que el juez pues, va a pedir que se nombren los 3 delegados de cada uno. Ya teniendo el delegado va a ver la petición que se hace. Si no cumple los requisitos, acá en el arbitraje, sí manda a subsanar por parte de las partes los requisitos que están pendientes. Se dieron cuenta que en el Tribunal de Conciliación, ahí dice que el juez de oficio va a hacer las correcciones. En el arbitraje no. En el arbitraje sí manda a las partes a subsanar los errores. 399, ¿cómo se integra? Entonces estamos, sí, tenemos el arbitraje, sí, tenemos ya el arbitraje, ya sabemos cómo se integra. Ellos van a conocer de 2 formas, potestativamente y obligatoriamente. Potestativamente, cuando las partes prácticamente los sometamos a su consideración, y ahí está establecido en el 399 en los momentos en que podemos hacerlo. Obligatoriamente, vamos a ver que teníamos derecho a los 20 días de huelga y si somos patronos 3 días para el paro. No hicimos efectivo ese plazo, no nos declaramos en huelga ni en paro si somos patronos, entonces nos queda únicamente asistirnos exactamente a lo que es el arbitraje obligatorio. En cuanto a los incisos A, C y D, A, C y B, no, A, B y C, del artículo 242 estamos hablando de los servicios públicos. Si somos trabajadores de esos servicios públicos, la ley dice, señores, ustedes no pueden plantear la huelga, ustedes tienen que irse directamente al arbitraje, ¿sí? Nos obliga a irnos al arbitraje, porque son servicios públicos esenciales. Y en el caso de que en el pronunciamiento de la legalidad o ilegalidad de la huelga, resulta exactamente que nosotros tenemos el conflicto de que no se cumplió con el requisito del 241, que nos afectará la mitad más 1 del total de trabajadores. Entonces ahí el conflicto no ha terminado, solo que nos obliga a ir al arbitraje obligatorio. ¿Qué significa obligaje potestativo obligatorio? Que vamos a buscar una sentencia, Vamos a someter ante un tribunal para que dicte la sentencia. Bueno, integración del tribunal. Artículo 399 del Código de Trabajo. Llenado todos los trámites anteriores, el juez, dentro de las 24 horas siguientes, procede a integrar el tribunal. Pregunta: ¿el Tribunal de Conciliación en qué tiempo se integra?
¿Qué dicen ustedes? No es el último día de clases. ¿Qué? Necesitamos una contestación para tenerlas. ¿Quién contesta? A las 12 horas, licenciado. Muy bien, a las 12 horas, ¿sí? Y el Tribunal de Arbitraje a las 24 horas. Esa es la diferencia primero, la integración. Implementos, excusas y recusaciones. Aquí estamos en el 400 del Código de Trabajo. Lo expuesto en el artículo 383 de este código es aplicable para los tribunales de arbitraje. ¿Qué dice el 383? ¿Alguien que lo tenga a la mano? Artículo 383. Si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviera algún impedimento legal a causa de excusa, lo manifestará inmediatamente a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297. Fuera de lo establecido en el párrafo anterior durante el periodo de conciliación, no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Bueno, eso le es aplicable también al Tribunal de Arbitraje, ¿sí? Le es aplicable los contenidos del 383. Bueno, ahí está lo dice, acuérdense que es una corrección disciplinaria, ¿verdad? Establecida en el artículo 269 del Código de Trabajo. Será motivo de excusa para los vocales del tribunal el haber conocido el mismo asunto en conciliación, pero puede ser esta allanada por los delegados de las partes. ¿Qué quiere decir aquí? Como regla general, nosotros tenemos impedimentos. Si conocimos en conciliación, no podemos conocer en arbitraje. Sin embargo, fíjese que es la excepción, porque acuérdese que en el derecho común está la famosa recusación, que usted no puede conocer si ya conoció un asunto, ya lo conoció con anterioridad. Entonces, lo interesante acá es de que dice, pero resulta que los delegados dicen, no señores, los delegados dicen, no señores, nos vamos a allanar, o sea, estamos de acuerdo, no importa que hayan conocido en conciliación, pueden conocer acá también. Si se allanan, entonces sí pueden conocer, y si ya esa limitación, ya pues, ese obstáculo ya se pasó. Sentencia, se dieron cuenta que el Tribunal de Conciliación solo da recomendaciones, pero el de arbitraje es diferente. 401, artículo 401 del Código de Trabajo. Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el Tribunal de Arbitraje se declarará competente y dictará sentencia entre los 15 días posteriores. Durante este lapso no se permitirán recursos, no se permitirán recursos en contra de sus autos o previdencias. Pero miren qué interesante, va a haber sentencia. ¿Y en qué plazo la va a dictar? 15 días. Va a haber sentencia, ¿en qué plazo la va a dictar? 15 días. ¿Cuál es el procedimiento? Artículo 402. El Tribunal de Arbitraje, bueno, ¿en qué momento se considera competente? Igual que el Tribunal de Conciliación, después de conocer los impedimentos, las excusas, las recusaciones, en ese momento también se declara competente el Tribunal de Conciliación. Artículo 4.2, ¿sí? Del Código de Trabajo. El Tribunal de Arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388. ¿Qué dice el artículo 388? ¿Qué dice? ¿Quién no tiene?
Dice, si los delegados de alguna de las partes no asistieren, una vez que haya sido debidamente dictados a cualquiera de las comparecencias a que se refieren los artículos 384 y siguientes, el Tribunal de Conciliación los hará traer sin pérdida de tiempo por medio de las autoridades de policía e impondrá a cada uno de los rebeldes como corrección disciplinaria una multa de 25 a 100 quetzales o de 100 a 500 quetzales según se trate respectivamente de trabajadores o de patronos. No obstante, el tribunal puede revocar el auto que ordene la imposición de la multa si los interesados prueban dentro de las 24 horas siguientes los motivos justos que les impidieron en forma absoluta la asistencia. Bueno. Entonces también le es aplicable. También le es aplicable, ¿va? Entonces ya vamos, 388. Interrogará personalmente a patronos y trabajadores en conflictos sobre los puntos que juzgue necesario aclarar. De oficio o solicitud de los delegados ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las pruebas, y si lo considera oportuno, ¿sí? Y si lo considera oportuno, va a recabar dictamen técnico económico, no solo técnico, no solo económico, técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución o sobre alguna de ellas. Miren qué interesante. Solo déjenme ver aquí. Así. En esta querida sentencia, una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado al Tribunal de Arbitraje, se declarará competente. Es importante en qué momento se declara competente, igual que el Tribunal de Conciliación. Y esto que es interesantísimo, ustedes, la sentencia ultra petit. Vean pues, ¿qué es la sentencia ultra petit? Es la parte final. Dice que este Tribunal de Arbitraje, escúchenme, rompe toda la regla general del derecho común. En el derecho común usted sabe que aún en derecho laboral, en un juicio ordinario laboral, le van a resolver lo que usted pida. Pero vea, en un conflicto de carácter económico-social, ya cuando conoce un tribunal de arbitraje, potestativamente, obligatoriamente, escuchen, se permite la sentencia ultra petit. ¿Cuál es? Es la que tiene derecho a resolver, aún concediendo, dice, cosas distintas de las solicitadas. Esa es la sentencia ultra petit. Pero vamos a leer todo el artículo para que nos quede claro. Artículo 403 del Código de Trabajo. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho y las que importan reivindicaciones económicas y sociales, que la ley imponga o determine y que están entregadas a voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver a su entera libertad y en conciencia. ¿Cuáles son estas últimas? Las reivindicaciones de carácter económico-social, ¿sí? La que vimos nosotros, que cómo se valoró la prueba, de acuerdo a su leal saber y entender. Por eso dice que las reivindicaciones de carácter económico-social las van a resolver en su entera libertad y en conciencia. Negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido, y aún concediendo cosas distintas a las solicitadas. Esa es la sentencia ultra petit. Segurísimo, pregunta de examen. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de derecho a los vocales del tribunal y la declaratoria de derecho en consecuencia del juez de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que vean, hay reivindicaciones de carácter económico-social y van a haber otras que sean puramente legales o de derecho. Las reivindicaciones de carácter económico-social las van a resolver los dos vocales y las de derecho las va a resolver el señor juez. Pero si lo que tienen que resolver los vocales no se ponen de acuerdo,
entonces lo va a decidirse el presidente del tribunal. Se dejará constancia especial y por separado en el fallo de cuáles han sido las causas principales que dan origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro o, en su caso, de las omisiones y defectos que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables. Lo que quiere decir es, dejemos un antecedente en estas sentencias para que no se repitan. Señor patrón, para que no se repita llegar otra vez a un conflicto de carácter económico social, nosotros vamos a hacer una recomendación para que evitemos precisamente un conflicto de este carácter. Recurso de apelación, claro, hay sentencia. Entonces tenemos derecho a un recurso de apelación. ¿Ante quién presentamos este recurso de apelación? Bueno, artículo 404 del Código de Trabajo. En caso de apelación presentada, ¿en qué plazo? Dentro de los 3 días siguientes a ser notificados del fallo a las partes. Cuando esté firme tenemos 3 días. Vean, es una regla general casi. Todas las apelaciones saben que casi todos 3 días, o no sé si habrá una que sea profesional. Pero aquí no es la excepción. Como regla general tenemos 3 días. ¿Por qué? Porque dictaron una sentencia. Si nosotros estamos conformes, podemos apelarla. Si el patrón no está conforme, la puede apelar. Se elevarán los autos a las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores a recibido los mismos. Es que esto es interesante, rompe las reglas del derecho común. Vea, esta sala va a una sentencia en definitiva, y en cuanto lo va a hacer 7 días posteriores al recibo de los autos. Salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, el cual debe adecuarse antes de los 10 días. Si yo le preguntara, ¿hay sentencia? Sí, hay sentencia. ¿En qué plazo la va a dictar el tribunal de arbitraje? 15 días. ¿Sí? Bueno, ya está la sentencia. Patronos, delegados de patronos a trabajadores, tenemos derecho a apelar de conformidad con el 404. ¿En qué plazo lo vamos a hacer? 3 días. ¿Sí? Dice, ¿quién va a resolver? Las salas de apelaciones de trabajo y previsión social. Entonces, hoy ya entendemos aquello que leímos allá por el 294 o 295, que indicaba que los tribunales de conciliación y de arbitraje conocen en primera instancia. Y aquí lo podemos ver bien claro en el tribunal de arbitraje. ¿Sí? Conoció en primera instancia y la sentencia nosotros la podemos apelar a los 3 días y estos autos los van a elevar a una sala de trabajo y previsión social. ¿Sí? Artículo 405. Sentencia obligatoria, ¿sí? Sentencia obligatoria. Artículo 405 del Código de Trabajo. La sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, la cual no será inferior a 1 año. Sanción por incumplimiento. Mire, todavía nos podemos ir a la huelga, pero aquí estamos a película, estamos hablando de que hay sentencia. Sí, señor. Pero el patrón, ya sea potestativo obligatoriamente que se sometió al arbitraje, no quiere cumplir. Imaginémonos pues que sea el planteamiento de nosotros los trabajadores. ¿Qué dice el 406 del Código de Trabajo? La parte que se niegue a cumplir o incumpla los términos de un fallo arbitral, sentencia arbitral, laudo arbitral o sentencia arbitral, será sancionado con una multa de 500 a 2,000 quetzales, tratándose de patronos, y de 25 a 100 quetzales si son trabajadores. Fíjese que primero la imposición de una multa. Pero ¿y entonces qué pasó con el conflicto? Ya la Inspección General de Trabajo ya tuvo su plata, ya el delegado departamental ya la impuso, ya se la pagaron. Pero ¿qué pasó con nuestro conflicto? Queda a salvo el derecho de que la parte que ha respetado la sentencia, el laudo arbitral, la sentencia arbitral, pueda pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución. O sea, lo que dice la sentencia puede pedir que se ejecute en lo que fuere posible y el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente se fije.
no solo lo pactado, sino que nos va a tener que pagar daños y perjuicios. Dicha parte también puede optar por declararse en huelga o en paro. Claro, en huelga nosotros los trabajadores y paro los patronos, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación arbitraje, siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de las razones del fallo. Nos permite ir a la huelga. Nos permite ir a la huelga. Acuérdense que aquí ya no tenemos que cumplir el requisito del 241, porque vimos que una huelga, la intervención de un tribunal de arbitraje obligatoriamente se da cuando la mitad más uno no cumplió. Entonces aquí no podemos acudir nuevamente al cumplimiento del 241. Artículo 407, Código de Trabajo. Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral, no pueden plantearse conflictos colectivos sobre materias que dieron origen al juicio. Copia a la Inspección General de Trabajo. Artículo 408 del Código de Trabajo. De todo fallo arbitral se enviará copia autorizada a la Inspección General de Trabajo. Con eso terminaríamos el conflicto de carácter económico-social. El planteamiento del artículo 377 lo podemos resolver de esta manera. Solo quisiera que en cuanto a los pactos colectivos, yo adiciono, por favor, lo que el licenciado Alan le mandó, por favor lo estudia, más lo que te habla ahí de términos doctrinarios, cómo se le denomina el pacto, y esto que les estoy enviando, que aquí tal vez lo más valioso va a ser cuando ustedes encuentren la naturaleza jurídica, que unos consideran que es de carácter público y otros de carácter privado público, porque dice que el sindicato, en el momento de cerrar un pacto colectivo, está ejerciendo un poder público. Privado porque es un acuerdo de voluntades. Y pues yo le envío este material, que es ampliación de lo que el licenciado les envió, precisamente para que usted lo pueda tener ahí y lo pueda estudiar para su examen. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso así breve. Por favor, el día viernes vamos a tomar el tiempo para hacer precisamente un repaso para su examen, ¿no? Para su examen. Así de que lo quiero ese día no me va a faltar porque vamos a hacer un repaso. Hoy tal vez vamos a preguntar algunas cositas, ¿sí? Vamos a ver. ¿En qué momento se declara competente un tribunal de conciliación? ¿Qué dice? Igual que un tribunal de arbitraje, se va a considerar que es competente después de haber conocido las excusas, los impedimentos, la recusación. Pero antes de hacer el resumen, quisiera hablarles de dos temas. El examen pues ya está elaborado, entra hasta este punto que vimos el día de hoy. Ya les enviamos el material, ya se los hicimos llegar. Por favor, el día viernes vamos a hacer un repaso, pero quería comentarles algo adicional. Vean, nosotros habíamos quedado que efectivamente el trabajo de agentes de cambio iba a costar 5 puntos de zona. Lamentablemente, la cantidad de alumnos que tenemos acá, quiero comentarles que muchos pues, no se apuntaron, no se inscribieron en el programa, y eso pues no quisiera yo, no quisiera que usted saliera perjudicado. Entonces, por favor, el día del examen, todas las variantes tienen 35 preguntas. Pero si usted por algún motivo, ¿sí?, no participó en agentes de cambio, le quiero suplicar que me levante la mano y yo, como un trato especial, le voy a incorporar 5 preguntas más para la oportunidad que se examine sobre 40 puntos. ¿Oye? Entonces, pero sí me tiene que levantar la mano porque son preguntas adicionales. Es un cuestionario adicional. Por favor, no sé si están las compañeras que me están ayudando con agentes de cambio. Sí, ahí está. Sí, Lick, aquí estamos. Bueno, yo quisiera pedirles de que si alguno de ustedes está haciendo las publicaciones, está haciendo las cosas, yo quisiera que Ilse y su amiga nos apoyaran. Claro, ellas tienen que verificar que usted verdaderamente participó en la actividad de agentes de cambio,
Me pareció un bonito programa, pero lamentablemente por trabajo, no sé por qué, pues no se pudo llevar a cabo como hubiera yo deseado. Pero por favor, si usted ha participado, por favor todavía comuníquese con ella. No sé si podemos poner algún enlace o algo, Elsie, para que se puedan... Sí, le comento que ya estamos haciendo el listado con las personas que sí participaron. Entonces, pronto se lo estaremos enviando a usted. Va. Y si no nos ponemos de acuerdo, yo le voy a enviar a ustedes de una vez los listados de a todos los alumnos para que los anotemos ahí. Entonces, quedamos de que usted por alguna razón, usted no participó, me levanta la mano para que yo le incorpore a su examen 5 preguntas, porque todas las variantes vienen de 35. No quiero que se esté preocupando por... quiero decirles de que tomé la decisión, yo en 4 secciones, 2 de la tarde, 2 de la noche, y traté de que ninguna pregunta se repita. Algunas variantes traen un poquito más de preguntas de doctrina y otras vienen de mucho contenido del código. Por eso necesito que usted esté el día viernes conmigo para que podamos analizar juntos algunos puntos. Estamos con eso, por favor. La asistencia, ya quedamos de que es la forma de un apoyo adicional que voy a dar, dependiendo su nota final, pues yo lo voy a apoyar. Agradecerle a la compañera que nos está apoyando muchísimo con lo de la asistencia. También con ella yo le voy a enviar los para que ella pueda tenerlos y yo poderlos apoyar. Entonces, siempre creo que es importante que usted tome todo eso en consideración, pues, para beneficio personal, ¿va? Quiero que le ponga muchas ganas. Yo quiero agradecerles, la clase siempre la mantenemos llena y eso me llena el corazón, porque acuérdense que se van a graduar de abogados y notarios. Entonces, tienen que asistir, tienen que hacer cualquier sacrificio por asistir a clase. Yo sé que usted puede decir, pues con copia yo lo puedo hacer, pero el problema es de que un día va a tener que enfrentar un examen técnico profesional que es oral y va a enfrentar el ejercicio de la profesión, que como lo que ve casi todos los juicios están siendo de carácter oral. Entonces, yo sí necesito, yo le digo, como alumnos vamos a cometer errores, como profesores vamos a cometer errores, pero qué bonito que nosotros busquemos y lo hagamos en clase y podamos superarlos. Pero ya no en el ejercicio de la profesión. En el ejercicio de la profesión solo queremos perfección, ¿no? Solo perfección. Eso es lo que queremos. Yo quiero motivarlos, no crean que después del examen quiero decirles que nos quedan 4 clases, donde vamos a conocer precisamente lo relativo a la huelga y vamos a conocer lo de previsión social. Yo les voy a dejar ahí la alternativa. Quienes estuvieron conmigo saben que hablamos, cuando hablamos de la Dirección de Fomento a la Legal Laboral del Ministerio de Trabajo, hablamos mucho de previsión social. Como es de que si a Karina Maribel el IGNO le quiere dar una asistencia a través de una intervención de un abogado o de esta dirección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede conseguirse que el IGS le pueda practicar una cirugía, le dé una asistencia médica, tantas cosas que puede hacer que como afiliado al Seguro Social tenemos derecho. Quiero que eso lo conozcan muy bien para que sean agentes de cambio en su comunidad. ¿Oye? Yo estoy proponiéndole ahorita una entidad, una organización no gubernamental que por años se ha dedicado a otra cosa. Le digo, mira, y les ha parecido fascinante y creo que de repente logramos apoyar. Quiero que usted siempre en la vida seamos agentes de cambio. Yo trato de practicarlo, si no todos los días, tal vez a la semana, pero trato de practicar ser agente de cambio en lo que yo pueda, Así de que, ya si quieren, entonces estamos con eso, ya les enviamos el material, no quiero que falten el día viernes, vamos a hacer un repaso exactamente de lo que vamos a evaluar, no preguntas, sino un repaso, Y pues ya el día miércoles es el día del examen, y el examen lo vamos a comenzar exactamente a las 5:30, para que nos dé el tiempo suficiente, ¿sí? Entonces, para que usted ese día pues esté preparado. Si por alguna circunstancia usted no puede examinar, pues me platica, yo doy en la clase en la noche, y que le digo son exámenes totalmente diferentes, o si no, su examen extraordinario que se practica 5 días después de este examen,
Si este va a ser miércoles, sería el siguiente miércoles, que estaremos llevando a cabo el examen extraordinario. Así es de que, pues le deseo lo mejor de los éxitos, que el día lunes comienzan sus exámenes, pero todavía nos vamos a ver el viernes. Vamos a dejar la clase ahí para que tengamos unos minutos de descanso, que le hemos dado durísimo a la clase, así de que les mando un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches, Belinda. Buenas noches, Jackie. Ana Cecilia, buenas noches. Noches, Buenas noches, adiós. Buenas noches.